aproximación intuitiva a la aleatoriedad. Antecedentes. Los currículos escolares de matemáticas se organizan por áreas de conocimiento. Una de ellas se basa en el estudio de nociones de la probabilidad, muy importante para la educación. Una primera fase se da entre los niños de 9 a 11 años cuando utilizan enunciados de certidumbre e incertidumbre como lo son: seguro que un suceso siempre sucederá, posible que un suceso sucederá pero no todas las veces, e imposible que un suceso nunca sucederá. De esta manera también se evidencia el efecto topaz, cuya característica principal es que los docentes se desesperen al no saber cómo hacer que el alumno entienda cierto contenido matemático y desarrolle problemas relacionados con el mismo. Ya entre los 10 y 11 años se espera la implementación de nuevas estrategias de enseñanza para los alumnos, y en estas se dan los lanzamientos de dados y monedas, donde ya se puede evidenciar la influencia del azar. Ya alrededor de los 2 y 13 años el currículo propone el enfoque clásico, donde se hace importante la regla de Laplace, es decir, que le permite al estudiante identificar la probabilidad de que cierto suceso suceda teniendo en cuenta que todos los resultados posibles deben de ser equiprobables, es decir, tener la misma probabilidad. Con los experimentos aleatorios mencionados anteriormente se da lugar al enfoque frecuencial de la probabilidad, es decir, la identificación de la frecuencia relativa en procesos probabilísticos. De este modo, la concepción de aleatoriedad, siendo el núcleo central en la construcción del pensamiento probabilístico, es considerado como un concepto obvio y exacto, sin que su significado sea analizado a profundidad. Es decir, un proceso más que mecánico dictaminado por una fórmula debe contribuir a un proceso de razonamiento lógico, crítico y reflexivo. De esta manera, el propósito de la experimentación es corroborar aquellos resultados teóricos, creando cierta conexión entre la probabilidad experimental y clásica, que contribuye al desarrollo paulatino en la práctica pedagógica. Las autoras se guiaron por la teoría de situaciones didácticas de Guy-Blussum, la cual se fundamenta en el contrato didáctico, partiendo de una serie de aspectos como sería el medio en el cual se lleva a cabo la actividad, que consiste en las condiciones externas que afectan el aprendizaje del estudiante. Por tanto, el docente debe crear la más apropiada situación que evite entorpecer el conocimiento del estudiante y a su vez lo impulse a buscar una estrategia en la solución de problemas y ejercicios que se le proponga. Dentro del mismo, el docente interviene en un proceso de evolución, transmitiendo al estudiante la responsabilidad de buscar el camino más factible en la solución de dichos problemas. En este sentido, el docente debe favorecer el trabajo autónomo del estudiante mediante la retroalimentación, evitando técnicas que resulten en el efecto topaz, de tal forma que sea el mismo estudiante quien perciba el proceso correcto por su propio esfuerzo. Aplicando el TSD, se lleva a cabo una metodología de tipo cualitativa, donde el medio didáctico ha sido el empleo de imágenes que ponen en funcionamiento la intuición de los 35 estudiantes entre 3 y 14 años del octavo grado de un liceo municipal, para describir elementos de la autoridad, donde el contrato didáctico se basa en que el estudiante redacta historias relacionadas con las imágenes, describiendo lo que está ocurriendo o ocurrir, con el fin de determinar cuán presente está la noción de la autoridad en el curso. El uso de términos como seguro, posible o imposible se puede presentar para explicar o dar razón de la aleatoriedad de un suceso, es decir, tantas posibilidades que surjan a través de una situación, como por ejemplo un partido de fútbol o una jugada que sea presentada a través de una imagen. Ya sabemos que a través de una imagen podemos incluir muchísimas cosas, por el que al presentárselas a los alumnos, ellos pueden hacer tantas predicciones e hipótesis como puedan imaginar. De esta manera se desvincula el estado seguro de que aquello que se dice suceda realmente. Por ello se menciona que entre más imposible resulte ser un suceso del mundo real, su condición se acercará a la aleatoriedad. Es decir, entre más imposible yo pueda predecir ese suceso, se acercará a la aleatoriedad. Al reconocer eso el alumno, se vuelve un reconocimiento intuitivo de la aleatoriedad, y por el contrario, entre más seguro sea un suceso o fenómeno, su condición de aleatoriedad se desvincula de este. Cuando yo lo puedo predecir o sé que eso realmente es lo que va a pasar, se va a desvincular de la aleatoriedad. Es por ello que esos términos seguro, posible e imposible ayudan a la interpretación de fenómenos aleatorios, tomando en cuenta lo dicho anteriormente. Al presentarle a los alumnos fenómenos de la vida real que sean cercanas a ellos, ellos van a lograr tener una intuición más acertada de la aleatoriedad que se les presente. El ciclo de la educación actual es obsoleto, tradicionalista y poco evolutivo, pues nos hemos quedado atascados en aquellos modelos regulares y poco convencionales para las nuevas generaciones. Y en esto consistió cierta parte de la ruptura de aquel contrato del cual pasó por ciertas fases.
tales como la concepción de hipótesis basadas en un nivel de incertidumbre que gracias a la aproximación intuitiva y nociones analíticas se dictamina si un suceso es seguro, posible e imposible. Y eso se puede interpretar como una medida cualitativa de la incertidumbre. La segunda fase concibe la probabilidad como un suceso o fenómeno determinista o funcional, es decir, aquellos eventos que poseen seguridad de ocurrencia. El efecto Topaz. Los docentes se